José María, ¿no se te aparece en sueños el presidente del Real Madrid y te dice José María, José María, José María, José María? No, yo creo que no. No, a mí quizá los sueños más eróticos que tengo con Florentino son los del PP, pero... ¿Cómo? Eso no lo he entendido yo. ¿Que tienes sueños eróticos con Florentino Pérez? No, yo no, que Florentino Pérez... Florentino Pérez los tenía... yo tenía sueños eróticos antes, incluso con la Yagua y todas esas cosas. pero como Dios conmigo ha hecho una auténtica obra de arte. Don José María García, otro clásico ya en este canal, por un tema que aquí mencionamos en una ocasión, pero que quiero tratarlo un poco más en profundidad. Don José María García estuvo, como sabes, en el micrófono hasta el año 2002. Don Florentino Pérez es elegido presidente del Real Madrid en el año 2000. Digo para que tengamos las fechas, con lo cual convivieron 2 años y, como sabes, la cosa no acabó muy bien. Creo que una vez Florentino Pérez habló del tema, no sé si tengo aquí el corte. Si le tengo que decir las cosas que yo he leído que no son verdad, pues lo que le decía antes, no haría otra cosa más que desmentirlas. Pero yo no puedo hacer más que no hacer caso a aquellos que creen que desde la respuesta nuestra se hacen todavía más famosos. Entonces optamos por no hacerlos famosos. Yo entré aquí en el año 2000 y hice un aprendizaje muy grande. Había un gran comunicador, que todos ustedes lo saben, que todos los días se metía conmigo. Ya. El señor Aznar, tan libre ahora, cambió a José María García por Florentino Pérez. Bueno, pues yo opté por no responderle, ¿no? Al cabo de los años se quedó sin oyentes. Al cabo de los años se quedó sin oyentes, simplemente por eso. Bueno, por eso digo que la gente es muy sabia, la gente conoce lo que se dice, lo que es verdad, lo que es mentira, cuando hay un interés particular de una persona, porque hay personas, vamos a decir la verdad, y periodistas que quieren poner a un entrenador amigo, y de hecho lo han puesto a lo largo de la historia, y también en el Real Madrid, y que quieren fichar a un jugador porque es amigo de uno o de otro. Te vale que esto ya lo contaba en su momento. ¿Quieres decir algo de la presentación antes de que entre a donde quiero entrar? Su sonrisa le delata, pero realmente, vamos a ver, la forma como lo comenta el propio Florentino Pérez, yo no sé si le traiciona el subconsciente, pero es una forma de decir, había un tipo que se metía mucho conmigo y al cabo de los años se queda sin oyentes. Y yo no tuve ni que responderle ni nada, simplemente las cosas pasan. Entonces, no sé, yo creo que podía haberlo explicado mucho mejor si no quería dejar un poco la duda de que fue él el que acabó con José María García. Lo que quiere decir, supongo, que es que mejor no contestar y ya se cansarán. Sí, se caen por sí solos. Claro, porque, o sea, evidentemente lo que quiere decir es que la audiencia es inteligente y ve que es un tipo que está criticando porque sí, sin fundamento día sí día no, y ya está. La bajada de don José María García, si somos justos, empieza a ser clara desde el año 95, ¿eh? Ya 95 está, o sea, 5 años antes de que llegara Florentino Pérez ya había empezado a bajar. Lo que pasa es que en ese momento ya era un canteo, ya le sacaba el doble, aunque García cobraba el doble que el de la SER le sacaba el doble de audiencia. Pero lo que me sorprende es que en ese momento don José María García acusa de muchas cosas a don Florentino Pérez y a don Jorge Valdano, pero no dice una acusación que según él pasó en ese momento, en el año 2001, pero no lo cuenta, y en cambio en el año 2007 cuenta la anécdota de su cena en Zalacaín con don Florentino Pérez, y en la que, según él, al lado de don Florentino Pérez, el señor don Manuel García Durán, del que hay otro tema que tenemos pendiente de hablar de él, pero no tenemos tiempo, así que vamos a centrarnos en este episodio, pues le hizo una proposición deshonesta. La cabeza, a mí, por ejemplo, me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Es importante esto que acaba de decir. En este momento, cuando se emite esta entrevista, don Florentino Pérez no es presidente del Real Madrid. Ha caído harto los jugadores, dice haberse mimado demasiado, etcétera. Es don Ramón Calderón quien preside en este momento el Real Madrid. Don Florentino Pérez, por tanto, es un expresidente del Real Madrid. La única persona que me intentó comprar es hace poco. Fue un curioso personaje, Manolo García Durán, aquel famoso de Telefónica. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él, y yo me ablandé un
dije que sí. Y fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice: quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Entonces empezamos a hablar de las torres, empezó a rebatir por qué, empezamos a hablar del contrato de Figo. Y entonces, bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez Arrucía me dice: bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y me levanté, le dije a Blas, que es el metre eterno de ese imperio que se llama Zalacaín: mándame la factura a la oficina, y adiós. ¿Es la única vez que han intentado comprarte? Sí. ¿Qué es mirar para, ¿qué es mirar para otro? Sí. Mi pregunta es: ¿qué es mirar para otro lado? ¿Vale? Estamos hablando de lo que acostumbre, que conocemos todos de Florentino Pérez, que es intentar que el medio, cuando dice mirar para otro lado, se está refiriendo a deja de criticarme, deja de criticar a Florentino Pérez, etcétera, etcétera, o a qué se está refiriendo. Yo deduzco que lo que don José María García está escribiendo es como una actitud heroica de que ha descubierto un caso de corrupción gordísimo en lo de las torres del estadio, aunque hay que decir que eso se sometió a pleno y fue apoyado por todos los grupos parlamentarios, pero a lo mejor estaban todos comprados. Y entonces, como que no hables de esto, porque me hundes, y entonces, por favor, te pagamos a cambio de que no hables de ese tema. Eso es lo que creo que me contar don José María García. ¿Qué necesidad tiene de contar todo esto delante de José María García? De lo de las torres, todo esto que ha descubierto, etcétera, etcétera. Es decir, cuando van aquí a Zalacaín, le citan porque él ha descubierto ya todo el tema y le dicen: venga, vamos a hablar del tema. Tú has descubierto un tema de corrupción que tengo yo aquí. ¿Qué tenemos que hacer para que mires para otro lado? ¿Va de eso la historia? Porque no lo deja claro José María García. Yo creo que José María García está intentando decir que su acusación es: don Florentino Pérez y su entonces empleado, don Manuel García Durán, intentaron sobornarme. Es lo que claramente está anunciando, a mi modo de entender. ¿En qué ha quedado esto? Bueno, en que es que, claro, hay varias partes. Parte número 1. ¿Ocurrió? Yo sé la versión de José María García porque además José María García se ha dedicado a contarla en todas partes después de este incidente. Pero luego tenemos segundo comensal, don Florentino Pérez, que no habla nunca de esto. Tercer comensal, que es don Manuel García Durán, a quien yo le he preguntado sobre esto. Y me dijo esto. Yo creo que él, en su mundo, cree que vivió esa comida en Zalacaín. ¿Tú crees que José María García, si al mediodía de un día de semana, delante del presidente del Real Madrid y de mí, yo le hago una oferta para mirar a otro lado, como decía él, no lo contarías a mí? Eso que ahí va a ir yo, eso es. Porque te lo cuenta 7 años más tarde, que es un poco como la primera, y la tercera, que es la que yo. Él dice que le dijo a Blas, que es como se llamaba entonces el net de Zalacaín, dijo: Blas, mándame la cuenta. Entonces, vosotros que conocéis bien a García, os dejo nada más que con esta inquietud. ¿Habéis visto alguna vez pagar a José María García una comida en su vida? O sea, él nunca pagó jamás nada. Pero jamás pensé que 7 años más tarde iba a contar semejante historia. ¿A quién protegías durante estos 7 años? ¿Qué te ha pasado para no contarlo? Con la primicia de exclusiva más importante, porque toda tu vida te han querido comprar y por la primera vez que te lo van a hacer no lo haces, delante del presidente del Real Madrid. Él nunca aceptó que la Morena te estaba ganando porque venía otro mundo, se acababa el mundo y empezaba otro. Nunca lo aceptó. Es que esto es lo curioso, porque efectivamente es cierto. Mira, yo voy a decir antes una cosa, ¿eh? A mí me cuesta pensar, fíjate, tú sabes, yo muy florentinista o lo que sea, pero que lo que está contando José María García es 100% inventado. Es decir, que se ha inventado una historia, una comida, un no sé qué. Me cuesta pensar que eso sea 100% inventado. Ahora, no me cuadra que eso sea exactamente tal cual dice José María García, porque efectivamente es lo que dice el señor Durán, que al final, si José María García, que estaba en un momento que día sí día no le daba golpes a Florentino Pérez, en un momento en el que le puede dar una estocada brutal, más allá de
pataletas y comentarios pues antiflorentinistas ya prácticamente sin argumentos, cuando puedes dar un argumentazo, no lo sueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me extraña porque si el objetivo de don José María García era demostrar que él podía derribar a don Florentino Pérez, como puede que él pensara en su mente que él había derribado a don Ramón Mendoza, y no es su mejor baza para hundirle, ¿no? Decir, mira, qué poca ética tiene que intentar comprar a un periodista, ¿no? Pero permíteme que continúe con otro detalle importante de esta historia. Como lo has visto, esa acusación la hace en Televisión Española, la entrevista al señor Quintero, de la que ya hablamos aquí. Y si vos recuerdas, esa entrevista tuvo una faceta importante. Ha visto que estaba el logo de Televisión Española tachado. Pues la entrevista no fue emitida por Televisión Española porque su entonces presidente, don Luis Fernández, consideró que no debía emitirse. Y si quieres, escuchamos los motivos, porque en una entrevista que le hicieron le preguntaron por qué no había querido emitir esa entrevista el recién llegado presidente de Española, y dice lo siguiente. Famosa entrevista de Quintero, aquellos contenidos de José María García con Quintero, precisamente por críticas, por insultos a otros personajes, también algunos de los cuales formaban parte del mundo empresarial. Ahí fue una decisión personal de Luis Fernández, reconoce que quizás se equivocó en dejar de emitir esos contenidos. No, lo tengo clarísimo, lo tuve clarísimo aquella tarde, me reuní única y exclusivamente con mi equipo. Y cada vez estoy más convencido, aunque sin pruebas, que el hombre que consigue que no se dé la entrevista es Florentino Pérez. Pues entonces, tienes que pensar que es él, a través de sus enlaces. Los enlaces son, él ha tenido un director general que se llamaba Ferreras, de Prisa, que es íntimo amigo de Luis Fernández. Me reuní única y exclusivamente con mi equipo y hoy tomaría exactamente la misma decisión. A mi juicio, no todo vale, y en mi juicio, la persona que tome el mando y conecte la 1 o conecte la 2 o ponga Radio Nacional de España tiene que saber que ahí no va a encontrar insultos, descalificaciones. Luis Fernández es talibán madridista. Talibán madridista. Insultos, descalificaciones, violencia, falta de respeto a las minorías, eso lo tengo clarísimo. Lo último, no sé qué tenía que ver con la entrevista de García, porque ya es discutible que insultara, porque descalificar no es insultar. O sea, que decir que, aunque me lo llamo mafioso, igual sí se puede considerar insulto, llamar métodos mafiosos, dijo José María García, no sé. Es la única vez que se insulta en Televisión Española, por favor. Por favor, yo de verdad que creo que aquí hay algo que nos estamos perdiendo. Y repito, no creo que José María García no dijera nada porque estaba amenazado o cualquier cosa y de pronto 7 años después sí puede. Pero tampoco creo que la comida fuera exactamente así. A lo mejor no se enteró en el momento, a lo mejor se enteró. No lo sé. Bueno, también te digo que si el objetivo de no emitir la entrevista era que no se oyera la acusación del supuesto soborno, es que el señor don José María García no ha parado de repetirla en todas las entrevistas que le han hecho, pero que además, insisto, lo que más me ha llamado la atención, por lo que dice la presión periodística, es que cada vez que la contaba, el periodista que lo entrevistaba se hacía sorprendido. A mí, cuando he entrevistado a alguien y me ha contado algo que ya ha contado, yo le conto y le digo, sí, ya escuché su entrevista con Mengano, para que aprovechar el tiempo y hablar de cosas de las que no haya hablado. Y aquí veías que todo el mundo quería que escuchara el soborno del señor Florentino Pérez y el señor García Durán en su plató. Fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán con el señor Pérez. A la señora me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y voy a cenar con él y ahí viene Miguel García Durán y estamos cenando. Le voy atajando todo lo que está diciendo de las famosas torres, que es el escándalo, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado Miguel García Durán me dice, ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? Son métodos mafiosos. Vino otro personaje, Manolo García Durán. Yo les empecé a rebatir todos los temas. El escándalo de las torres, que fue el mayor escándalo de la democracia. Ya se las han comido. Y todas estas cosas. Y en un momento determinado, el señor García Durán me dice, bueno, tienes razón. ¿Cuánto cuesta que mires para otro lado? Me dice, ¿cuánto cuesta? Que es la primera vez que me ocurre en 40 años. ¿Cuánto cuesta que mires para otro lado? Y fui a cenar con él y con un personaje que yo había tenido en Telefónica. Y estando cenando, salió el tema de las torres y yo fui atajando. Y este personaje
Pues he visto la fecha, esto es 2017, han pasado 10 años de la primera entrevista y sigue repitiéndolo como si fuera la primera vez y el que está al lado, que no es un cualquiera, en un momento determinado me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta que mires a otro lado? Es la única vez. Yo soy el señor Canut, digo, bueno, sí, ya lo sé. Quiero decir, yo no puedo entender que un periodista, en este caso de TV3, pero digo lo mismo del señor Évole, de John González, diga, pero si ya quiero decir, pero no. Y además, en todos ellos, en su web, García desvela el soborno de Florentino, digo, pues lleva 10 años desvelándolo, digo, no puedes presentar como primicia de TV3 ni de nadie una historia que lleva contando todo este tiempo. Dos cosas. Primero, Florentino Pérez en una entrevista previa que has comentado un punto, pero te decía que si estuvieran todo el rato desmintiendo las acusaciones, estarían todo el rato desmintiendo y no harían otras cosas. El Real Madrid sí ha desmentido en algunas ocasiones en las que ha llegado la cosa muy lejos. Creo que este es un caso de esos en los que tendría que haber desmentido, pero yo tengo alguna cuestión en la cabeza. ¿Puede ser que Florentino Pérez sea tan sumamente poderoso que cada vez que interviene José María García es como que no puedo hacer que este hombre se calle? No puedo hacer que no le entrevistéis, no puedo hacer que él no diga lo que le da la gana porque él funciona así, pero cada vez que lo diga, ¡hala! ¿En serio? Sí. Y fin del tema. Mira lo que comentó. Sí, es la enésima vez que lo comenta, pero mira, que como a Buenafuente le pareció nuevo, a Évole le pareció nuevo. Oye, mira, para nosotros también es nuevo, hay algo que comentar. Y no se comentaba, creo yo. Entonces, como digo, creo que era algo que, aunque José María García lo decía, la información caducaba desde el mismo momento en el que ya era el programa siguiente. Y por eso también José María García lo va repitiendo año tras año y tiene este efecto que resulta bastante gracioso ahora puesto con todas las piezas en línea. Yo no sé si dije eso o no.